Continuamos la entrevista con Ángel Arias. Ángel, nos hemos comunicado con vos en este último tiempo alrededor de distintos asesinatos de dirigentes obreros que han venido ocurriendo en Venezuela. ¿Podrías avanzar un poquito alrededor de este punto? Bueno, sí. De hecho, esto tiene mucho que ver con lo que planteaba anteriormente, en el sentido que, como hay un despertar, digamos, obrero, donde, como vemos, hay luchas, digamos, ofensivas, donde, digo, no solo estarían estas demandas que planteé anteriormente, sino que además están los métodos. Es decir, digamos, se me pasó a decir que en muchos casos se trata de luchas donde los trabajadores se toman directamente a la empresa y entonces hemos tenido justamente, digamos, este asesinato de dirigentes sindicales como una respuesta de la patronal privada, fundamentalmente, a las luchas, digamos, más radicalizadas, aquellas luchas donde los trabajadores se plantan más firmemente por sus derechos, donde no dan su brazo a torcer ante la intransigencia de la patronal, digamos, se recurre a esto. Así fue el caso de los 3 compañeros dirigentes de la UNT de Aragua, que era uno de las regiones de mayor conflictividad obrera, donde ocurría más lo de las tomas de fábricas y donde estaba Sanitarios Maracay, el ejemplo de una fábrica puesta a producir por sus propios trabajadores. Y obviamente los dirigentes de la ONT eran parte de ese sector obrero combativo y fueron asesinados. En la más completa impunidad, hasta el día de hoy, el gobierno no ha movido un solo dedo para conseguir al culpable, para ir hasta el final. Incluso cuando los trabajadores siguieron movilizándose, los trabajadores aragüeños, el gobernador de Aragua, que es un gobernador chavista, declaró que no iban a permitir ni más tomas en el Estado, ni más movilizaciones, porque ya los cuerpos de la investigación científica de la policía estaban encargados de eso. Punto, caso cerrado. Es el caso de, digamos, de la Toyota, donde asesinaron al compañero del sindicato, un sindicato que venía de hacer un paro con toma de la fábrica, además estaba denunciando los negocios turbios de la empresa con los automóviles. Igual asesinaron al compañero, no hay culpable, incluso se presionó a los trabajadores para que volvieran a la normalidad, es decir, a la normalidad con su dirigente muerto y la empresa impune. Entonces, pero, digamos, también ocurre que hemos tenido la muerte de 2 compañeros trabajadores, que ya no se trata de sicariato empresarial, sino a manos de la policía, que es una policía dirigida por un gobernador chavista, o sea, el gobernador Tarek William Saab, por chavistas. Claro. Es decir, un gobernador que dirige la policía y asesinó a dos trabajadores con cualquier cantidad de balazos, que dicho por el mismo tipo de la policía que fue y que recolectó las pruebas. Se trataba, en este caso, justamente de la lucha que decía la Mitsubishi, donde los compañeros, en un ejemplo importante de unidad de fijos y contratados, estaban con la empresa tomada, reivindicando el derecho de los compañeros al empleo, a que no los votaran y que ingresaran a la fábrica. Bueno, una represión brutal, que además tiene una punta, digamos, muy terrible para el gobierno, que tanto habla de antiimperialismo, que es que detrás de todo esto estaba el acuerdo del gobierno con el gobierno japonés, con la corporación Mitsubishi, que tiene intereses en la exploración de gas en nuestro país. Entonces estaba el acuerdo de que la lucha tenía que pararse, tenía que, digamos, normalizarse todo a favor de la empresa. Y es decir, detrás de ese acuerdo está esa represión, es decir, los trabajadores que reivindican a Chávez, es decir, están pagando con su sangre una lucha porque su gobierno hizo un acuerdo con un gobierno imperialista como es el gobierno japonés. Luego de eso se firmaron tranquilamente los negocios del gas de la Mitsubishi Corporation. Entonces, digamos, si nos damos cuenta, es decir, son los asesinatos a los sectores que se atreven más. Sí, a los trabajadores que se atreven más. Entonces, por un lado la patronal, con la completa impunidad del Estado, por otro lado, directamente el Estado, pero en el marco de esta política donde vengo diciendo que Chávez cuestiona que los trabajadores exijan reivindicaciones, por supuesto que aún cuando no hay un acuerdo entre los patronales privadas y el Estado para ese tipo de políticas, ayuda tanto la impunidad como un discurso que fustiga las luchas obreras, incluso que las criminaliza. No hemos dicho que hay un proceso de criminalización, de judicialización de la protesta social en nuestro país, donde al sol de hoy, bajo el gobierno obrerista, socialista de Chávez, van casi un centenar de trabajadores y trabajadoras con procesos judiciales encima por luchar por sus derechos, y más de 2.000 campesinos pobres
que han luchado por la tierra y también están en procesos judiciales. Entonces, viste, aunque no haya un gran acuerdo contra los trabajadores y contra los campesinos pobres, de hecho, hay una política global que termina cayendo con todo el peso brutal contra los sectores que comienzan a atreverse más, que comienzan a tomar en sus propias manos, sin esperar que el Estado les dé, sin esperar que algún burócrata sindical les resuelva, sino que toman ofensivamente en sus propias manos. Esta es la respuesta que se da. Si volvamos, es algo extraño el socialismo a la venezolana de Sí, Chávez, ¿no? claro. Digo, con la cual termina con obreros muertos, etcétera, como estábamos describiendo, En ¿no? realidad pura demagogia, ¿no? Te invito a ir a un nuevo corte, Ángel, y seguimos charlando.